All right. Well, good morning, good afternoon, Buenos and good evening, días, buenas everyone. tardes, buenas noches And a welcome todos y to todas another y session bienvenidos, of our bienvenidas a course otra sesión de today. nuestro My curso. name is Ashley Moore. I Soy am one of the Ashley fellows with Moore, the Global soy una de Consortium on las Climate and Health fellows en el Education. Consorcio Global sobre And I am Educación so para el happy Clima to y la be Salud y moderating this estoy session with you muy today. We've got a contenta great de estar moderando session esta sesión up con ahead for ustedes you. hoy. Es una excelente Today we sesión. are on session 6. We're going to be looking at water Estamos en la sesión sanitation, 6. Vamos a trabajar con nutrition, and agua, reproductive saneamiento, maternal and nutrición y newborn salud health. materno-infantil y salud Here are reproductiva. some of the global organizations Aquí who have tenemos algunas partnered de las with us in this organizaciones work and mundiales que son developing this nuestros course and socias bringing this al course to desarrollar you este today. curso y acercarles este curso a ustedes en el día de hoy. Just a reminder that we do offer Para que simultaneous recuerden, interpretation in estamos both ofreciendo Spanish interpretación and in simultánea French, al so you can español y al access those francés, así languages que by using the pueden button escuchar esos below with the idiomas al globe utilizar icon el and select botón your language of con el choice. mundo y And elegir we el idioma que also offer deseen. closed captioning for También this course. And so for tenemos English captions, you subtítulos can para click on the este curso. CC Para button at the inglés pueden bottom of hacer the clic Zoom en window below. CC en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Here are the course goals, just to Objetivos del refresh curso. those with you. First of all, they include to Para learn to recordarlos, recognize, aprender a assess, and reconocer, manage evaluar y gestionar los climate-sensitive riesgos health para la risks, salud including relacionados con el extreme clima, heat, air incluidos el calor pollution, extremo, la vector-borne contaminación disease, and atmosférica, more, enfermedades in transmitidas por reproductive vectores age, y pregnant, and otros, en postpartum pacientes en edad patients, reproductiva, even in embarazadas y en el low-resource posparto, incluso en areas. entornos con escasos Also, recursos. to develop practical También protocols for crear protocolos maintaining a prácticos para safe mantener reproductive, una atención maternal, and reproductiva newborn care materna when y supply neonatal segura chains, cuando las cadenas power, de suministro, el referral suministro networks, and eléctrico, las redes de facilities are derivación o las disrupted by instalaciones se climate vean afectadas events. por And fenómenos finally, to apply climáticos. equity-centered care Y número strategies 3, for aplicar high-risk estrategias de atención populations, centradas en la including equidad para displaced poblaciones de alto women, riesgo, adolescents, como las and mujeres those with desplazadas, las disabilities, adolescentes y while las also personas con safeguarding discapacidad, frontline responders velando and al mismo tiempo physical por la and salud mental física y health. mental de los propios profesionales de primera línea. For this course, we are offering a total of 10 Este sessions, and curso today we are on incluye session 10 sesiones en 6, total. so Hoy just a estamos en la little more sesión than número halfway through 10. this course. Así que hemos And pasado la again, we are mitad del looking at water curso. sanitation Nuevamente and nutrition. hoy trabajamos con agua, saneamiento y nutrición. Here are the session 6 specific goals for today. Aquí tenemos los They objetivos include to específicos de explain la how sesión de hoy. climate-driven water Explicar cómo la contamination, contaminación del food agua provocada por el shortages, cambio climático, and la escasez de diarrheal alimentos y las disease enfermedades increase anemia, diarreicas postpartum aumentan el hemorrhage, and riesgo de sepsis anemia, risk. hemorragia To posparto use y rapid screening sepsis. tools for Utilizar dehydration, herramientas de detección rápida de malnutrition, la and food deshidratación, la insecurity during desnutrición y la antenatal care inseguridad and postnatal alimentaria care durante las visitas de visits. atención To prenatal manage y dehydration posparto. and diarrheal Tratar illness la in deshidratación y pregnancy las using enfermedades oral diarreicas durante el rehydration and embarazo mediante modified fluid regimens rehidratación oral when y IV regímenes de supplies are líquidos limited. modificados cuando los suministros To adapt intravenosos sean antenatal limitados. nutrition protocols when Adaptar los protocolos de supplements, nutrición fortified prenatal foods, or cuando se iron interrumpan las supply cadenas chains de are suministro de disrupted. suplementos, And finally, to provide alimentos safe enriquecidos o water and hierro. hygiene counseling Proporcionar tailored to asesoramiento disrupt, sobre agua or potable sorry, e displaced higiene populations or adaptado a las families without poblaciones stored desplazadas o a clean las familias water. que carecen de reservas de agua limpia. We do offer a certificate of participation for this course. So Ofrecemos un participants who certificado de attend at least participación tras este 7 out of curso. 10 Quienes asistan al menos sessions a and 7 pass de the las 10 final sesiones y exam aprueben el with a examen score of final, con un 70% or puntaje greater, igual o at the superior al end of the course will be 70%, awarded a certificate of al participation in finalizar el climate curso and health recibirán un from the certificado de GCCAG. participación en clima y salud The final expedido por exam el must be consorcio. completed using the El same examen email final address debe used to attend the hacerse Zoom con la misma dirección de sessions, correo and the electrónico que exam usaron link para will be asistir a sent las on the final sesiones. day of El class enlace al via examen se email enviará el or último día de WhatsApp clase por and will mail close on y WhatsApp September 15th at y midnight. cierra el 15 de The septiembre format a for the medianoche. exam will be 25 Formato: multiple choice and unas true or 25 false preguntas de opción questions, múltiple y de and verdadero o participants falso. should be prepared to take the Los exam in participantes one deben sitting. realizar el examen de una sola vez. Some session logistics for today include that we have a 75-minute session for Información you today, logística, sesión including de an 75 expert minutos. lecture and a Esto case incluye study ponencia de experto presentation. y presentaciones de The casos session will prácticos. culminate at the Las end with sesiones a question concluirán and con un answer turno de section, so preguntas y we encourage respuestas, you to put así those que por favor questions into the Q&A incluyan sus box below. preguntas en el cuadro de preguntas y And respuestas. this session will be Las recorded. So just a reminder that grabaciones, session video vamos a grabar recordings, las slide sesiones. decks, Las and resources will
imágenes, las presentaciones y los recursos estarán disponibles en el sitio web del curso tras la sesión de hoy. La asistencia se registra automáticamente durante las sesiones en directo de Zoom y su asistencia individual solo se contabiliza si se conecta utilizando su enlace personal de Zoom. O sea, no se cuenta si usan un link de un colega. Y también las visualizaciones de YouTube no se tienen en cuenta para la asistencia. Finalmente, si no lo hicieron ya, los alentamos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp para recibir novedades e información del equipo de organización del curso. Es una excelente forma de estar en comunicación con ustedes. Podemos contestar sus preguntas y mantenerlos informados sobre oportunidades para el futuro. Pueden tomar una fotografía del código o escanearlo para unirse al grupo de WhatsApp. Muy bien. Entonces, es un placer presentar a nuestros oradores en el día de hoy. Comenzamos con el Dr. Zulfikar Bhutta. El Dr. Zulfikar Bhutta es director fundador del Instituto para la Salud Global y el Desarrollo de la Universidad Aga Khan y codirector del Centro para la Salud Infantil Global de Sick Kids. El Dr. Bhutta dirige grupos de investigación en Toronto, Karachi y Nairobi, que se enfocan en ampliar las intervenciones comunitarias basadas en la evidencia y en implementar intervenciones de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente a nivel mundial. El Dr. Bhutta es el ganador del premio RU 2021 del IHME y fue galardonado con el premio John Dirks Canada Gartner 2022 a la salud global. Recibió el premio internacional Henry G. Friesen 2023 a la investigación en salud por su liderazgo e innovación excepcionales en la investigación sobre salud materno-infantil. El Dr. Bhutta recibió también el premio Virgo 2025 por su liderazgo y dedicación al avance de la equidad en la salud materna, neonatal e infantil a través de la investigación basada en evidencia. Y es un placer para mí darle la palabra al Dr. Bhutta en este momento. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Ashley. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a asegurarnos de que puedan ver la pantalla, mi pantalla en pantalla completa. Change my display settings 1 second. Right. Okay. Well, thank you so much for the opportunity to talk to you today. Gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes en el día de hoy. Sé que Ashley ya ha mencionado lo que esperamos cubrir en esta sesión y realmente se trata de varios o diversos objetivos de aprendizaje. Me voy a centrar mucho más en la parte de la prevención y probablemente escuchar algunas de sus preguntas, en preguntas y respuestas sobre temas específicos y qué hay que hacer específicamente en los entornos con menos recursos y donde el cambio climático está afectando la salud del bienestar de familias, mujeres y niños y especialmente mujeres durante el embarazo. En las últimas semanas han recibido información sobre diferentes enfermedades, así que creo que ya conocen los marcos conceptuales que hablan sobre el cambio climático y cómo afecta el bienestar y la salud de las personas. Y gran parte de la evidencia que tenemos surge del impacto de los efectos graves del cambio climático, como las sequías, inundaciones y, como verán, también el impacto de las olas de calor. Pero lo que la gente no conoce tanto es que todas las manifestaciones de lo que se ve a partir del efecto de estas consecuencias directas e indirectas del cambio climático
dependen totalmente de sus factores contextuales y de los determinantes sociales que se encuentran en diferentes geografías. Si ya se cuenta con pobreza extrema, disparidades, si hay inseguridad, poblaciones migrantes e infraestructura pública frágil, las consecuencias del cambio climático se multiplican muchas veces. Y es una de las razones por las que se necesita diversidad y adaptabilidad con respecto de los protocolos, con respecto a las medidas de adaptación y resiliencia en diversos contextos. ¿Por qué debería preocuparnos esto, sobre todo en el contexto de mujeres y niños? En primer lugar, entendemos mucho mejor si nos damos cuenta que las mujeres si no tienen el mismo, la misma condición en una sociedad en particular, si son las que corren con la mayor parte de la carga, como vemos en este caso, en el hogar, si tienen que ir a buscar el agua, por ejemplo, y no tienen los mecanismos de protección que pueden tener los hombres con respecto a qué pueden hacer para protegerse, qué vestimenta pueden usar, porque, por ejemplo, estas actividades solo se pueden hacer de día. Y estas dimensiones de género que vemos también con respecto a los riesgos climáticos dependen de normas sociales. Yo vengo del sudeste asiático y muchas veces en las condiciones climáticas extremas, sobre todo cuando hace mucho calor, si bien los hombres pueden cambiar su código vestimenta y ponerse lo que quieran, las mujeres no pueden. Y no tienen acceso a muchos de los servicios. Diría que para las poblaciones que tienen acceso a baños seguros, y hay mujeres que tienen que ir al baño en el campo. Sobre todo las mujeres reciben discriminación con respecto a cómo se multiplican sus riesgos. Y esa es una de las razones por las que conocemos este vínculo entre el cambio climático, sobre todo sequías, olas de calor y salud menstrual. Este es un estudio que realizó mi equipo hace algunos años en Pakistán. Trabajamos con adolescentes y salud menstrual. Y vimos que muchas veces los problemas eran mucho peor con las comunidades muy pobres o personas muy pobres, y también con respecto a la asequibilidad de los materiales, pero también con respecto al conocimiento y el acceso a la información que permite que la gente se pueda cuidar, sobre todo las mujeres jóvenes o las jóvenes. Sobre todo las adolescentes dejan de ir a la educación por esta razón, muchas veces en estos lugares. Así que se imaginan cómo esto modifica todo, y también qué sucede con el suministro, la limitación de suministro de agua y de suministros de higiene y de saneamiento. Este es un estudio sistemático sobre la higiene menstrual en crisis humanitarias. Estudios en diferentes partes del mundo que muestran que aproximadamente un tercio tienen un acceso muy pobre a materiales sanitarios en estos entornos de crisis. Y con respecto a las prácticas de eliminación, la mitad de estas mujeres no tenían acceso a estas prácticas. En algunos lugares hasta 85%. Así que es un tema universal. Este equipo entonces vio que esto no se trata solamente de disponibilidad y asequibilidad de productos menstruales y acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene, sino que también hay una falta de sistemas de apoyo. Y las dimensiones de género de esto, sobre todo con respecto a la privacidad, también resultaron problemas en diversos contextos. Bueno, veamos cómo el cambio climático puede afectar el agua, saneamiento, higiene y la salud humana. Y como dije, esto está relacionado con el contexto del peligro climático, el contexto de, por ejemplo, de lluvias copiosas, inundaciones, calor extremo. El sistema WASH o agua, saneamiento e higiene se ve interrumpido porque no hay agua suficiente
suficiente, no hay agua segura suficiente, hay contaminación. Y también el sistema de los sistemas de saneamiento fallan, hay falta de higiene, de la higiene adecuada, y todo esto afecta y agrava el problema. También los servicios de apoyo. Y esto se reconoce como causante de diferentes brotes que se generan a partir de las inundaciones, y también se ven, y la contaminación del agua, y también hay muchos casos de brotes de cólera en estos contextos de emergencias en muchos entornos. También hay desnutrición y sobre todo retraso en el crecimiento infantil, sobre todo, que está relacionado con esta exposición crónica y a largo plazo al calor y a otras enfermedades como la diarrea. Y también a las enfermedades infecciosas. Y también hablaré sobre la prevalencia y las consecuencias para el periodo del embarazo, las madres y el feto que todavía no nació, o el bebé también. Estas consecuencias nos brindan oportunidades para mitigar el riesgo, mitigación, y también construir resiliencia con respecto a las medidas de adaptación. Y a través de las exposiciones que se pueden dar durante las emergencias climáticas y a través de la interrupción del sistema de salud en circunstancias normales. Hay que recordar todo esto porque nos recuerdan cuáles son las intervenciones que pueden aplicar para evitar varios de estos problemas en lugar de solamente gestionarlos cuando suceden. Siempre vale más la pena y es mejor conocer las consecuencias de los riesgos climáticos y desastres climáticos con respecto a la prevención en lugar de enfrentar las consecuencias. Bueno, abordemos esto en más detalle. Un gran problema en muchas áreas donde los riesgos climáticos existen son la frecuencia y la propensión a las inundaciones. Fíjense que algunos... esta foto es de hace algunos años, pero sigue habiendo grandes inundaciones. En 2023 se vieron afectadas por estas inundaciones 33 millones de personas, más de la mitad eran niños. De 600 de las 1.700 muertes fueron niños, aproximadamente un tercio. Vieron afectadas 610.000 mujeres embarazadas, y este desastre humano destruyó la economía del país. Esa es una gran manifestación. Estamos hablando de la India. Es una de las manifestaciones del cambio climático y sus consecuencias en la disponibilidad del acceso a los servicios de sistemas de salud y a los sistemas de apoyo relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene. También estos desastres, tenemos que recordar que también hay en Canadá, por ejemplo, también puede haber problemas como los incendios y el calor extremo, pero también la exposición es crónica. Fíjense aquí la temperatura global. Esto lo preparó Berkeley Earth y otros socios. Queda absolutamente claro que hemos tenido un aumento sin precedentes de las temperaturas mundiales, y el calor extremo también lleva a un aumento de las temperaturas ambientales que llegan a 40-45 grados, y esto afecta a algunas poblaciones, sobre todo aquellas que son sumamente vulnerables. Uno de los mejores estudios en este sentido con respecto a la exposición al calor extremo y embarazada se realizó en India durante el periodo de la COVID. En este estudio, al trabajar a la intemperie con una exposición al calor extremo por parte de embarazadas casi que duplica el riesgo de aborto espontáneo. Fíjense esta mujer, y también hay un aumento más del doble de llevar a un parto prematuro, bajo peso al nacer, muerte fetal, etcétera.
Creemos que todo esto afecta el estado de hidratación de la mujer y también la absorción de nutrientes por parte del feto. Y no es solo un estudio. Veamos este metaanálisis de estudios que se realizaron en otros lugares. Analizamos muchos estudios en este último artículo en Nature Medicine que establece que ha habido al menos un tercio de aumento del riesgo de la tasa de parto prematuro y también de bajo peso al nacer. El riesgo de muerte fetal también ha aumentado por estos riesgos con respecto al calor y también el aumento al riesgo de temperatura ambiental de un grado o más. Esto es lo que vemos en diferentes poblaciones y también se ve actualmente en entornos de altos ingresos, no solo de bajos ingresos. En Canadá se hizo un estudio que demostró cómo un aumento en la temperatura ambiental también aumenta el riesgo de resultados adversos de los embarazos. Y aquí tenemos la información. Estos son los resultados también en los embarazos, que también tienen implicancias para la prevención. Pero por un momento pensemos en las enfermedades diarreicas y qué puede suceder. Por supuesto, lo más importante en este sentido tiene que ver con los patógenos, sobre todo el agua contaminada, que está casi en todos lados cuando hay inundación. Y esa inundación, cuando hay precipitaciones, etcétera, esto se ha concluido en todos los estudios. Este es un gran metaanálisis que se realizó. Se trató de 141 estudios que se analizaron, muy completos. Conclusiones. Contaminación fecal en el agua de la superficie y subterránea, y esto se ve muchísimo, la afectación de las estructuras de saneamiento que se ven colapsadas. Se vio, por ejemplo, en Karachi, en las viviendas precarias, que aumenta el riesgo de estas enfermedades porque los sistemas sanitarios están limitados. Y por la contaminación. Si bien muchos de estos temas llevan a enfermedades diarreicas, también puede aumentar la tasa de crecimiento y otros problemas. Pero por supuesto, siempre me pregunta por las inundaciones, pero ¿qué pasa con la sequía crónica y de larga duración? Por supuesto, son temas muy importantes porque hay muchas poblaciones que están expuestas a ambos problemas. Falta de agua, que lleva a que la gente busque fuentes subterráneas, que muchas veces de agua que están contaminadas, y esto lleva a una falta, y también hay una falta de agua. Entonces, que tiene sus propios problemas. ¿Cómo esta sequía lleva a diarreas? Bueno, funciona en la dirección opuesta, pero tiene el mismo resultado. Estamos hablando de una caída de los volúmenes de agua. La gente tiene que buscar otras fuentes más lejanas, más distantes y que están menos protegidas y que tienen más riesgo de estar contaminadas. Y también utilizan menos agua para la higiene, en particular la higiene menstrual. Y en este caso el tiempo de almacenamiento también cae. Y gran parte de la población, como verán aquí, hay una reducción del consumo de agua que baja a 50% o 30%. Y esto se ve más afectado por el calor todavía, porque se conjugan las exposiciones. Entonces, cuando hay calor, inundación, todo esto complica la situación, multiplica el riesgo. Como dice mi amigo Chersich, trabajó con el calor, como genera peores resultados de nacimientos. Pero también el calor que puede llevar a la deshidratación mucho más rápido para las mujeres que están expuestas al calor extremo. Y también aumenta el calor de diarrea, que muchas veces es peor en el verano
porque las reservas han decrecido. Muy bien, pasemos a la nutrición. Existe una asociación clara, como vimos, entre el calor extremo y la nutrición infantil desde la perspectiva epidemiológica. En Estados Unidos se estudiaron 5 países de África Occidental. Un aumento de 2 grados incrementará la prevalencia del retraso en el crecimiento en 7,4 puntos porcentuales. Mucha gente vio este estudio y no pudo ver cuál era el mecanismo, pero nosotros estudiamos la exposición al calor y la nutrición de los niños en este artículo que se publicó el año pasado, evaluación longitudinal cross-seccional que trabajó con metadatos entre 2011 y 2018 con ubicación geoespacial del calor. Fíjense en este mapa que muestra los cambios en las temperaturas anuales promedio. Se ve claramente que gran parte del aumento se ve en las provincias del sur del país y supera lo que les preocupa a las personas. En muchos lugares es más de 2 grados en algunos distritos. Precipitación y falta de precipitación. Estos son los distritos donde, por ejemplo, donde disminuyeron las precipitaciones con el tiempo. Nos interesó entonces esta evaluación longitudinal para evaluar factores que afectan el crecimiento infantil, analizando estos conjuntos de datos con el tiempo. Si analizamos estos factores, hay muchos factores que protegen a los niños, por ejemplo, tener mejor seguridad alimentaria, vivir en un lugar urbano, nacer con mayor estatura, tener un poco más de dinero. Son todos problemas que previenen el retraso del crecimiento, pero hay muchos factores que afectan este crecimiento de forma negativa. Por ejemplo, diarrea en las últimas 2 semanas, hacinamiento en el hogar y también cuando la madre está expuesta al calor extremo en estos lugares. Si hay una alta exposición al calor, sin importar la exposición a enfermedades como la diarrea, etcétera, como se ve en este análisis, aumenta el riesgo los riesgos de que se vea afectado el crecimiento y de retardo de crecimiento. Bueno, para resumir, el cambio climático afecta a la nutrición de forma notoria, pero también a través del calor extremo. Fíjese, este niño al lado mío en Pakistán tiene 14 años y podrán ver cómo este niño, en comparación con sus pares, es sumamente pequeño de talla por la exposición a largo plazo de saneamiento en malas condiciones y condiciones de vivienda que no son buenas como se ve en la imagen. Pasemos a las soluciones y qué podemos hacer. No voy a hablar de la mitigación en sí misma, pero en los últimos años nos hemos interesado en cómo, cuando hay recursos limitados y movimientos globales limitados, por ejemplo, con respecto al carbono, ¿qué puede hacer la comunidad para reducir algunas de las consecuencias del cambio climático a través de adaptación adecuada y construir resiliencia? Se pueden hacer varias cosas en este sentido. Embarazos, de esto ya hablé. Claramente reducir la exposición durante el embarazo es sumamente importante. Fíjense, aquí es importante tener nutrición, descanso adecuado, temperatura fresca, tomar agua y evitar ejercicios prolongados. Que se ve esto claramente en esta imagen. Esta mujer tiene suerte porque está en un entorno no limitado donde tiene electricidad, condiciones de vivienda correctas, y tiene acceso a todo esto. Pero este no es el caso en la mayor parte de la población mundial expuesta al cambio climático. Por eso nos hemos dedicado en gran medida a qué se puede hacer en entornos con escasos recursos para reducir la exposición y mejorar los resultados en relación con las exposiciones que acabo de mencionar. Por ejemplo, la higiene
agua, saneamiento e higiene, qué se puede hacer para mejorar los resultados en materia de salud. Se está haciendo mucha cosa con respecto a los sistemas de salud y locales de salud para que tengan en cuenta el clima. Por ejemplo, tener energía solar, paneles reflectivos, y también capacitar a trabajadores de salud. También tener la ventilación necesaria. ¿Cuáles son los 6 mecanismos que son importantes con respecto a la exposición, saneamiento, problemas de agua, saneamiento, higiene y cambio climático que todos los trabajadores deben conocer? Los mecanismos son muy claros y ya los mencioné. Escasez de alimentos, inundaciones, sequías, escasez de agua. ¿Pero qué implica esto? Bueno, cada vez que vemos una mujer o una joven adolescente o una niña o niño en este tipo de entorno, tienen que hacerles estas preguntas. O ustedes hacen estas preguntas para identificar las exposiciones. ¿Qué pasó con el suministro de agua en esa casa? ¿La persona está deshidratada? ¿Existe evidencia de que esta deshidratación sea grave o permanente? Hay que detectar la desnutrición. Esto es obligatorio, pero en muchas de estas poblaciones la desnutrición aparece por todas partes. También temas de salud menstrual y las prácticas de mujeres y jóvenes, porque es probable que ustedes puedan guiarlas y ayudarlas en este tipo de situación. Y esto nos lleva a que hablen sobre el historial de la salud menstrual, de la higiene menstrual de las mujeres cuando estén trabajando con ellas, o algún tipo de flujo, síntoma que pueda indicarnos una infección vaginal. Muchos de estos protocolos están disponibles en los lineamientos de la OMS. Y hay varias cosas que no hay que hacer. Recomendar prácticas como lavado vaginal o lavajes vaginales como medidas de higiene. No hay que hacerlo porque no existe evidencia que las respalde. Y nuevamente es importante hablar con las adolescentes en estas situaciones, en el contexto que las vean, para guiarlas con respecto a la salud menstrual. Hablamos de un paquete de evaluación rápida en estos contextos que pueden hacer médicos, médicas, parteras, trabajadores de primera línea, enfermeros, enfermeras. Aquí tenemos una lista de los elementos que tienen que tener y recordar en estos entornos. Por ejemplo, evaluar la desnutrición, deshidratación, anemia, consecuencia de la dieta pobre, también la inseguridad alimentaria en todos los hogares que están expuestos a estas crisis, sobre todo centrarse en salud menstrual e higiene menstrual, y también hablar sobre las determinaciones clínicas que quizás no necesitan, salvo la anemia, quizás una confirmación de laboratorio. Recordemos el tema de la deshidratación. Recuerden que casi nunca se necesita rehidratación intravenosa. No en los niños, a no ser que haya una diarrea severa, pero en adultos, o cólera, pero en adultos y en niños se puede aplicar deshidratación o rehidratación, perdón, de forma segura en cualquier entorno. Es algo que todos los trabajadores de salud deben conocer con respecto para brindar una respuesta inmediata y tener soluciones, y también verificar la situación luego de unas horas. Si la deshidratación es severa, ahí sí hay que comenzar con un régimen de rehidratación intravenosa, resucitación, y esto se incluye en la mayoría de los entornos de trabajadores de primera línea. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, realizar las pruebas, los exámenes, también reducir la exposición de las mujeres a través de los cuidados prenatales. Por ejemplo, las mujeres tienen que, si las mujeres fueran a
recibieran atención cuando hay 40, 45 grados, sería muy importante para reducir todos estos problemas. Quizás pueden viajar juntas para ir a una sesión de grupo. Las comunidades se pueden organizar. A veces las comunidades tienen un programa de extensión que trabaja en este sentido. Están haciendo una prueba ahora en Pakistán, en el norte y el sur, para poder utilizar estas trabajadoras de la comunidad para trabajar con intervenciones de higiene e hidratación. Bueno, voy a mencionar algunos temas que son sumamente importantes en el tema de emergencia climática, en particular con respecto a la diarrea infantil. Ya hablé de la inseguridad hídrica. En muchas circunstancias, en estos campamentos o agencias de ayuda, tienen estas estaciones de purificación de agua. Aquí tenemos algunas agencias que brindan en muchas de estas circunstancias. Este es como un lujo, ¿no? Por supuesto. Pero muchas veces esto no está disponible y no es posible. Así que en general, en los campamentos, tener acceso al agua segura y acceso a servicios de saneamiento se da por sentado. Pero es algo que ocurre solamente en entornos donde tienen recursos y también cuando los proveedores pudieron brindarles esto en alguna medida. ¿Qué se puede hacer en las entornos de la comunidad? Voy a hablar de algo una evaluación que hicimos hace algunos años cuando tuvimos las primeras inundaciones en 2010 y hubo muchos desplazados. Como había un acceso limitado al agua potable segura, y las personas seguían viniendo a las instalaciones, así que intentamos brindar como un kit de diarrea para tratar a los niños que tenían diarrea. Fíjense, este era el kit con sachets para purificar el agua y también zinc les brindábamos y lo que hacíamos era juntar todo esto para darles como un kit de diarrea para tratar la diarrea. Esto se hizo en 2 distritos a través de un marketing muy limitado en ese momento. Y los resultados fueron sorprendentes y muy notorios. Fíjense, no fuimos a cada casa diciéndoles qué tenían que hacer, pero encontramos, los resultados se publicaron y vimos que la utilización de este paquete fue en muchos casos de cerca del 80-90% y también la utilización de las tabletas de zinc y de los sachets de purificación, perdón, la rehidratación oral fue muy alto. Y también con el tiempo vemos que las condiciones mejoraron porque la gente pasaron a utilizar estos kits, estos sachets para el agua que tomaban. Las conclusiones fueron sorprendentes y hay algo que vimos en el uso, es que el uso de antibióticos disminuyó notablemente. Fíjense aquí en rojo, el uso de antibióticos en los grupos de control en comparación con los grupos de intervención. Y los grupos de intervención no utilizaron tantos antibióticos porque utilizaban el paquete de diarrea. Y también en estos episodios de diarrea se redujo la frecuencia y la carga de la diarrea en los hogares. Y también en 2022, en la crisis más reciente que tuvimos un desafío muy similar con respecto a qué se podía hacer. En este caso, para madres y bebés. En las inundaciones de 2022, las condiciones eran tan precarias en muchas de estas áreas, sobre todo para mujeres, madres y recién nacidos. Imagínense con estas condiciones
de vivienda con 600.000 mujeres embarazadas. ¿Cómo se podían brindar servicios seguros, sobre todo para los bebés recién nacidos expuestos a las consecuencias de algunos de estas condiciones? Una de las consecuencias es la onfalitis, que es una infección del cordón umbilical por las condiciones precarias del nacimiento, patógenos, etcétera, y está muy relacionado con un alto nivel de mortalidad. Y trabajamos con el gobierno de Pakistán, pero esta vez los utilizamos para que pudieran enseñar a las familias y darles estos elementos antes de los nacimientos y también ayudar a enseñarles a dónde ir. Y también se les brindaba un kit de nacimiento limpio, sino también materiales para asegurar la salud de la piel de los bebés y para el cordón umbilical. Esto se hizo en diferentes lugares que era probable que sufrieran inundaciones en ese momento. Esto se evaluó en una publicación que salió en Public Health. Y verán aquí, hubo una reducción del 75% en los casos de onfalitis. Fíjense aquí también el riesgo de infección grave del cordón. De hecho, estos kits no los aplicaron los trabajadores de salud, sino que se les dieron a las familias para que lo usaran ellos. Y también se vio un impacto en la mortalidad perinatal y neonatal. Hubo una reducción importante, si bien no fue un gran tamaño menstrual. Por eso hay cosas que se pueden hacer en estos casos. Y es importante hacerlo siempre que podamos abordar los temas principales a través de la comunidad. En resumen, hay muchas intervenciones que se pueden aplicar en entornos de bajos ingresos para mitigar el impacto del clima en los resultados en materia de agua, saneamiento, higiene y salud. Por ejemplo, suministro de agua resiliente al clima, saneamiento, higiene en situaciones de escasez de agua son fundamentales. Y algunos implican innovaciones como las que les mencioné, pero también tenemos que realmente conocer la importancia del monitoreo, sistemas de vigilancia y alerta temprana para reconocer estos temas. No hay que esperar a que haya un brote. Si ya sabemos qué va a pasar, tenemos que aplicar todo de antemano. Y sobre todo los proveedores de salud y trabajadores de primera línea tienen que conocer estos riesgos y las circunstancias también para llegar a mujeres, niñas, niños, adolescentes en esas situaciones. Muchas veces hablo de planificación en las políticas transformadoras en materia de género. Fíjense en esta imagen de una intervención reciente en Pakistán rural. Hemos intentado incluir a los hombres en el cuidado y bienestar de las mujeres en esas circunstancias. Al inicio les mostré una imagen de cómo las mujeres tenían que llevar el agua en muchas de estas circunstancias. Pero fíjense en esta imagen, no es rural, sino de Karachi, donde se pudo persuadir a algunos hombres a asumir algunas de estas tareas de garantizar el suministro de agua para reducir la carga de las mujeres, sobre todo en el calor extremo. Este es el tipo de innovación o emprendimientos sociales que creo que podemos aplicar en estas circunstancias. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, puedo responder a sus preguntas al final de la sesión. Muchas gracias. Wow, thank you so much, Dr. Butta. That was just Muchísimas gracias, Dr. Butta. Realmente impresionante y una presentación tan completa. Realmente ha destacado la interconexión profunda del agua, el saneamiento, nutrición y salud. Y tenemos excelentes preguntas en preguntas y respuestas y ahora las vamos a abordar. Pero muchísimas gracias. No
no solo cómo se centró en el problema, sino también cómo destacó proyectos y soluciones, métodos y soluciones prácticas. Pero también presentó o preparó todo para la próxima presentadora que habla sobre higiene menstrual. Así que voy a compartir mi pantalla nuevamente. All right. Muy bien. Desafortunadamente, nuestra presentadora, Emily Aoyang, no pudo estar aquí en el día de hoy por temas de diferencia horaria, pero tuvo la gentileza de grabar para nosotros la presentación, así que la vamos a reproducir en un momento, pero voy a leer su biografía ahora. Emily es la fundadora de ReMe, una empresa social que crea productos menstruales sostenibles y culturalmente apropiados para personas en las circunstancias más complejas. Emily ha guiado al equipo para que se enfoque en alianzas focales, generar un impacto basado en la evidencia junto con la Universidad de Múnich y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, y en garantizar que las comunidades tengan una participación activa en el diseño. ReMe ha apoyado a más de 29.000 mujeres con productos para la menstruación que marcan una diferencia en crisis humanitarias desde Sudán del Sur hasta Bangladesh y Vanuatu. Y más recientemente a más de 7.000 wajine en Gaza y el Líbano. En 2022, Emily fue incluida en la lista a 30 personas con menos de 30 años, 30 under 30 de Forbes en Asia en la categoría de impacto social. Muchas gracias. Luego del video vamos a tener las preguntas y respuestas. Kia ora, I'm Emily, the founder of ReMe. Hola, soy Emily, fundadora de ReMe. Somos una empresa social y diseñamos y fabricamos productos reutilizables para la salud menstrual destinado a contextos humanitarios y de escasos recursos. No soy profesional de la salud, pero lo que sí puedo ofrecer es un estudio de casos sobre cómo se gestiona la higiene menstrual en la práctica, en un refugio, en un campamento de desplazados, con agua limitada, sin sistema de saneamiento y sin privacidad. Lo haré a través de 2 estudios recientes de Gaza y Somalia. A nivel mundial, más de 500 millones de mujeres y niñas carecen de acceso adecuado a productos e instalaciones menstruales suficientes. En entornos afectados por el clima, la menstruación a menudo se maneja con retazos de tela que se lavan con escasas cantidades de agua, se secan en el interior por vergüenza. Y por último, hay una falta de infraestructura de residuos para gestionar los descartables. Cada paso de esa cadena conlleva un riesgo de infección y cada uno de esos pasos está determinado por el entorno. Los conflictos, el cambio climático y el desplazamiento agravan las barreras ya conocidas. Instalaciones deficientes, materiales inasequibles, privacidad limitada e información insuficiente. Pero el clima añade un factor específico. Los ambientes calurosos y húmedos hacen que los productos no se sequen adecuadamente. La escasez de agua implica que el lavado se raciona o se omite. Los refugios superpoblados eliminan la privacidad necesaria para cambiarse, lavar y secar los materiales. Con frecuencia, las mejoras retrasan el cambio con la frecuencia en que necesitan o guardan los artículos mojados en lugares húmedos y ocultos, como debajo de la cama. Las consecuencias son las que se abordan en esta sesión: irritación, infección y las complicaciones que se derivan de ellas. Los productos reutilizables a veces pueden ser la única opción viable en estos entornos,
ya que la distribución continua de productos descartables falla cuando las cadenas de suministro fallan y cuando falta infraestructura de gestión de residuos para las toallas sanitarias descartables. Pero los productos reutilizables solo pueden reducir el riesgo de infección si realmente se pueden lavar y secar. Y ese fue nuestro pliego de condiciones de diseño. Las comunidades nos indicaron tres cosas. Los productos debían secarse rápidamente porque en climas húmedos un producto mojado puede convertirse en un caldo de cultivo para las bacterias. Debían ser duraderos porque los ingresos en esos entornos oscilan entre $20 y $137 al mes en nuestras dos poblaciones de estudio. Y debían ser discretos porque el estigma determina el comportamiento. Si secar la ropa interior implica exhibirla, probablemente se secará en el interior, en la oscuridad, donde nadie pueda verla. Por eso, el kit REMI es un sistema, no solo un producto. Contamos con 4 pares de ropa interior para el periodo, antimicrobiana, absorbente y a prueba de fugas, suficiente para una rotación a lo largo del ciclo menstrual. Tenemos una bolsa de lavado que fue probada en laboratorio por Eurofins, donde se evaluó la cantidad mínima de agua necesaria para lavar la ropa interior para el periodo, y esa cantidad es de 500 mililitros. Simplemente se coloca la ropa interior dentro de la bolsa, que cuenta con una esponja de fregado en el interior. Se agrega un poco de agua y jabón y se frota desde afuera. Esto significa que las usuarias no necesitan tocar la sangre menstrual. Por último, nuestra bolsa de secado. Esta actúa como una cubierta de privacidad cuando se cuelga al sol, al tiempo que permite que penetre entre el 85 y el 90% de la luz UV, lo que garantiza que nadie vea la ropa interior ni lo que se está secando dentro de la bolsa. Observen que cada componente se enfoca en un eslabón de la cadena de infección. La rotación evita el uso prolongado, el lavado con poca agua hace que la higiene sea factible, la capa antimicrobiana de la ropa interior reduce la probabilidad de una infección, el secado con rayos UV desinfecta y la privacidad que ofrece el producto elimina barreras adicionales para las mujeres en torno al estigma y la vergüenza. El primer estudio se llevó a cabo en Gaza con nuestros socios de investigación, Group URD, Grupo URD, la Universidad Maximilian de Múnich, LEWIC y NSEAD. La implementación estuvo a cargo de Oxfam y el financiamiento provino del Fondo de Innovación Humanitaria de ALRA. En octubre de 2024 se realizó una encuesta previa a la distribución a 360 mujeres. A esto le siguió la distribución de 4.874 kits REMI en enero de 2025. Cada una de estas distribuciones estuvo acompañada de sesiones informativas sobre el uso del producto y la salud menstrual en general. Por último, a mediados de 2025 se llevó a cabo una encuesta posterior a la distribución a 400 mujeres. Estas mujeres vivían en circunstancias que probablemente se encontraban en el extremo más extremo de lo que abarca este curso. El 93% eran desplazadas, la mitad vivían en tiendas, al 96% le preocupaba cómo manejar su menstruación, el 4% dijo que las instalaciones eran inadecuadas y que su principal preocupación era la privacidad. El 77% dijo que las instalaciones carecían de privacidad y el 62% temía sufrir daños allí. Resultados.
La aceptación de los productos fue casi universal. 99% utilizó la ropa anterior, 98% la bolsa de lavado y 97% utilizó la bolsa de secado. 94% pudo secar la ropa interior y cuando escaseaba el agua, el 80% siguió usándola de todos modos. Solo 11% volvió a usar productos descartables. Al sistema se implementó en lo que tal vez sea el entorno con mayores casos de agua. El 88% informó un impacto positivo en su capacidad para realizar actividades diarias. En términos prácticos, la menstruación dejó de ser una razón para faltar a las distribuciones de alimento, al trabajo o visitas a la clínica. Una observación sobre las conclusiones es que el 48% aún se preocupaba por ser vista lavando o secando la ropa interior. Los productos pueden mitigar esto, pero no eliminar este riesgo. El riesgo depende del diseño de los refugios y del apoyo que reciban las mujeres, lo cual probablemente vaya más allá de lo que cualquier producto pueda lograr de manera factible. El segundo estudio plantea preguntas a más largo plazo. ¿Se mantiene el uso y se reducen las infecciones? Medair y la Escuela de Salud y Medicina Tropical de Londres llevaron a cabo un estudio prospectivo longitudinal de 12 meses entre mujeres desplazadas internas en 3 asentamientos del campamento de Dai Nile en Somalia. Se enviaron kits a 2.700 mujeres de la red de grupos de atención de Medair. Se analizó a 295 mujeres mediante regresión logística multivariante. Esta población refleja directamente el enfoque de equidad de esta sesión. 86% no tenía educación formal y 63% contaba con un ingreso familiar de $20 o menos al mes. Antes de la distribución, el 60% manejaba la menstruación con retazos de tela, como se mencionó en la introducción. 12 meses después, el 89% seguía usando la ropa interior, 96% la bolsa de lavado y 95% la bolsa de secado. Y en cuanto a la salud, el 93% informó haber tenido menos infecciones o irritaciones. Junto con esto, el 0% reportó problemas de fugas u otros problemas, el 100% dijo que la ropa interior era cómoda y el 95% afirmó que funcionaba en los días de flujo abundante. Estos son resultados autoinformados. Es una limitación del estudio que el equipo reconoce y que se mitigó con encuestadoras capacitadas y entrevistas privadas. Segundo, dos hallazgos del estudio nos llamaron especialmente la atención. En primer lugar, las mujeres que sentían que tenían suficiente ropa interior para cambiarla durante la menstruación tenían 6,6 veces más probabilidades de usarla. La rotación resultó ser el mecanismo clave. Tener suficientes pares significa que nadie tiene que usar una prenda sucia o húmeda. Segundo, la distribución a través de la red de grupos de apoyo funcionó en una población donde el 86% no tenía educación formal. Se trataron de sesiones de demostración entre pares, no de folletos. La participación en los grupos de apoyo se mantuvo alta al mismo tiempo que el uso del producto se mantuvo alto. Terminaré con 2 observaciones de estos estudios que ofrezco como emprendedora y no como clínica, independientemente de si alguna vez te encuentras con un producto de RM o no. Primero, el sistema es tan importante como el producto. Un producto reutilizable sin una rutina factible de lavado y secado puede aumentar el riesgo en lugar de reducirlo. En ambos estudios, lo que marcó la diferencia no fue solo la ropa interior, fue que el lavado era posible, se podía hacer con medio litro de agua. El secado se podía hacer al sol y había
suficientes para alternarlos. Si el tema de la salud menstrual surge en su contexto, estas tres cosas, agua para lavar, lugar para secar y suficientes para alternar, parecen ser las que determinan si el uso tiene éxito o fracasa. En segundo lugar, la dignidad y la higiene están relacionadas. No podemos demostrar un cambio de comportamiento completo a partir de estas encuestas, pero el patrón de ambos estudios coincide. En Gaza, la privacidad era la preocupación principal. El 74% temía que las vieran llevando o cambiándose los productos. Los productos diseñados para ser discretos fueron los que se utilizaron. Y en Somalia, el 99% dijo que la ropa interior mejoró su privacidad. Cuando diseñamos pensando en la discreción, el uso tiende a seguir. En tercer lugar, la falta de familiaridad fue una barrera menor de lo que esperábamos. En Gaza, el 55% prefería los descartables antes de probar la ropa interior, pero solo el 8% se mostraba reacio a probar algo nuevo. Pero después el 90% dijo que la ropa interior era más útil de lo que esperaban. Las mujeres en estos entornos no dudaban en probar nuevos productos, simplemente estaban esperando opciones que funcionaran en su entorno real y que alguien les mostrara cómo usarlos, tal como lo hicieron las secciones informativas y sus grupos de apoyo. Muchas gracias por su tiempo, buena suerte con el curso y si desean leer más sobre la investigación, pueden visitar nuestro sitio web a continuación. Muchas gracias. All right. Well, a huge thank you to Emily. And again, Emily could not join Muchas us gracias live a today, but Emily. Emily no it pudo was estar wonderful aquí to en el día hear de about the hoy, amazing work that pero she's fue doing excelente with her ver organization el and trabajo tan we were able increíble to que están highlight haciendo con that su work. organización y Okay, pudimos well, we destacar have este trabajo about también. Así que 15 minutes to muy move bien. into a Tenemos Q&A unos session 15 here minutos para la sesión de with Dr. preguntas y Buta, and we respuestas con el have a doctor lot to Buta. unpack, Y Dr. hay Buta, from mucha your wonderful información para digerir, presentation. doctor Buta, And de so su I'm going to excelente just ask a few presentación. Así questions. que A voy lot a of hacer these algunas touch on what you've preguntas, already muchas discussed, but are worth tienen que ver con lo highlighting que again ya for habló sure. sobre su trabajo. And I want to start, I'd like to begin with a Y me very gustaría practical comenzar question con about una preparedness pregunta at the muy facility práctica level. sobre la preparación a But nivel del centro this de individual salud. wants to know, in arid Pero countries esta where persona quiere water saber, en scarcity los and food insecurity países can occur ah, simultaneously, árabes what donde puede haber minimum inseguridad wash and nutrition alimentaria, standards should falta de antenatal agua, care and qué maternity niveles facilities have in place mínimos to de remain WASH safe and necesitan functional y during cuidados climate-related prenatales shocks? se necesitan para It's a brindar en los great question, and centros it's an important question. So there are maternos en estas standards situaciones available cuando hay problemas del in clima. terms of Muy water bien, availability entiendo. per Es una capita pregunta muy in importante facilities y hay for daily normas con use. There respecto a la was one disponibilidad slide de that I agua showed per that talked about cápita en how los many centros de liters of water salud. per Por individual you ejemplo, have. ya hablé So de cuántos litros se in necesitan por circumstances persona. where you have Pero bueno, en circunstancias limited availability donde of water, hay una you reduce down to what is disponibilidad a safe limitada de and a agua, reasonable amount that uno can be puede shared reducir depending a upon the una number of people in the cantidad area. razonable And que se generally, puede it comes compartir down según la to cantidad de around about personas que haya. Y por lo 50% general of your es daily un requirements in normal 50% del circumstances. requisito Now, diario en what is important circunstancias in many of those normales. facilities is also Lo to que es importante triage en the muchos use de of that estos water. So centros if you, for es example, have clasificar el surgical uso del agua. facilities, Por and ejemplo, if you need si water tienen for cirugía en washing ese centro y se hands, necesita agua para in lavarse las terms of manos, procedures, then para los that is a procedimientos, priority in terms of esa es una usage as prioridad con opposed to respecto water al availability for washing uso and other things y generally. So many con respecto people a are agua able para to lavarse now las manos work para with otros solar temas. operated water recycling systems. So there are also Hay opportunities to centros que recycle water trabajan con for other purposes centros que and se to ensure recicla el that you have agua a safe través drinking water for de use. sistemas But it is solares, a challenge, también and I would hay be agua remiss in para saying that beber, we have pero an sí easy es solution un for this in desafío, no very hay una arid or solución water insecure circumstances. sencilla We don't. Water para is one of the most entornos precious con commodities in inseguridad those hídrica. El agua circumstances. es uno It's de los generally brought productos in más containers that may be less importantes than en las optimal, circunstancias. Muchas and one veces has se to do the best utilizan that you con can in those contenedores
soluciones o envases que no son los que corresponden. La purificación solar del agua utiliza, por supuesto, la energía solar para purificar el agua y es algo que se ha probado. No es ideal, no es perfecto, depende del envase donde se almacene el agua, pero funciona y funciona de forma razonable. Por eso son sistemas de purificación que utilizamos en estos centros, pero a veces también se utilizan estos sachets cuando no hay otra cosa. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, tenemos una perspectiva de los centros de salud. Y ahora, trabajemos al nivel de centros de salud. Tenemos aquí una pregunta de Burundi. ¿Cómo pueden los sistemas de salud en países con pocos recursos como Burundi adaptar los servicios de recién nacidos y también de maternidad en estos casos, sobre todo con sequías, inundaciones y calor extremo? Bueno, es una pregunta enorme, la respuesta no es fácil. No hay nada que realmente funcione si uno no está preparado. Así que estar preparados y trabajar para obtener un sistema de salud resiliente. Si uno espera lo peor con respecto al desastre, ¿qué pasa si no tenemos agua potable o si no hay electricidad? Bueno, uno toma medidas. Cada vez más los sistemas de salud resilientes trabajan con los servicios en el centro de salud y también los servicios móviles y de extensión en estas circunstancias. Y también tener paquetes de bajo costo que se pueden costear. No tiene sentido tener un sistema perfecto si solo dura 3 días. Entonces, tener una fuente de energía razonablemente limpia. Y eso es sumamente posible, útil, y también es una realidad que se utiliza la energía solar ahora y nos da muchas esperanzas. Esto nos da la posibilidad de utilizar la energía para servicios que se necesitan para tener agua, también servicios de saneamiento y también para hacer que funcione el centro de salud. Y también esto implica que es probable que no se necesiten no se necesita muchísima, por ejemplo, energía en servicios de emergencia de noche, a no ser que tenga un servicio de emergencia. El agua segura es algo que cada vez los centros saben que necesitan, cada vez saben más que necesitan. Pueden tener sistemas de reciclaje del agua, purificación del agua, varias opciones de bajo costo para la purificación y también utilizar diferentes compuestos para purificar el agua, por ejemplo, potasio o diferentes sistemas de cloronización. Son todos sistemas o mecanismos que se utilizan para purificar el agua que ahora están disponibles y se pueden utilizar en lugar de solamente utilizar el agua que existe. Lo más importante es lo que aprendimos después de la COVID. Si uno no tiene, como por ejemplo, estos elementos de higiene, si no podemos utilizar el agua corriente, sí se pueden utilizar estos geles de sanitización con criterio, ¿no? O por ejemplo, para procedimientos quirúrgicos o médicos para protegerse, por ejemplo. Todo esto nos lleva a un centro o sistema de salud que contempla el agua, saneamiento e higiene. Esto incluye el sistema de salud, el hospital, la clínica y el trabajador de salud. Excelente. Era una pregunta enorme, pero la respondió de forma breve, muy clara. La próxima pregunta me gusta mucho porque realmente aborda una solución a nivel de la sociedad. Al final de su presentación mencionó este tema y sería muy bueno ampliar el tema.
La próxima pregunta plantea cómo se puede incluir a los hombres y a las suegras para que apoyen a las mujeres y a los niños, sobre todo cuando existen estas crisis relacionadas con el clima y donde todo esto puede aumentar la vulnerabilidad de los hogares y la familia. Muchas gracias. Una pregunta muy importante. Hablé, sí, sobre los determinantes sociales o los temas sociales con respecto a quién se ve más expuesto o quién sufre más. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que poder incluir a todas las mujeres para que apoyen a todas las mujeres en toda la comunidad. Pero esta impresión negativa que tenemos de las suegras no es correcta, porque cuando hay una emergencia, todos están incluidos. Hay que darles responsabilidad también a la educación y la gran parte de los problemas de las comunidades también surgen de una percepción equivocada, de una falta de conocimiento y de educación. Muchas veces esta falta de educación es peor que o este conocimiento equivocado se difunde más que la información correcta. Recordemos que una suegra también es una madre y es importante recordar que hablar con ellas muchas veces ayuda. No recomendaría, por ejemplo, que involucren a los hombres para que ayuden con las prácticas de salud menstrual. Eso no sucede ni en los mejores entornos. Así que contar con la participación de las mujeres es muy importante. Pero la función de los hombres es fundamental. En sociedades normales o patriarcales, los hombres son los que tienen el acceso a las grandes prácticas de la sociedad. Y tenemos que incluir, darles la información correcta, también que sean actores a la hora de apoyar a los grupos de las comunidades, de las mujeres, y también garantizar que los hombres participen a la hora de mitigar o reducir la carga de las mujeres en estos casos. Esto es fundamental, pero lo importante es convencerlos de que lo que están haciendo no es algo alejado, sino que los afecta a ellos también. Y en las emergencias climáticas recuerdo muchas imágenes donde los hombres han sido fundamentales a la hora de proteger a niños, niñas, familias, sus familias, mujeres, y también brindarles el apoyo que se necesita en ese tipo de condición. O sea, incluirlos porque brindan un gran apoyo si los pueden convencer, pero también brindan un gran apoyo en general. Ustedes se van a retirar del lugar luego de algunas semanas, pero ellos se quedan allí y tienen que poder responder de forma espontánea. Y los recursos se tienen que restablecer lo antes posible y ellos pueden ayudar. Muy bien, creo que nos queda una pregunta más. Tiempo para una pregunta más. Estamos desarrollando este debate de traducir la evidencia para que sea acción. Esta pregunta tiene que ver con los datos. En Pakistán, sobre todo en Gilgit-Pakistán, ¿cuál es la brecha de conocimiento que hay que abordar para que quienes elaboran las políticas tengan los conocimientos necesarios? Y también con respecto a qué hay que hacer con respecto a la ciencia de la atribución, mayor vigilancia, etcétera. Excelente pregunta. Muchas veces las manifestaciones del cambio climático son diferentes, pero siguen estando allí los desastres climáticos, deforestación, las inundaciones, también el aumento del nivel de los lagos, recursos restringidos, reducida productividad agrícola, etcétera. Es un área que tiene muchos problemas, pero también está muy empoderada, tiene una gran influencia política. También acabamos de tener elecciones allí, por eso es importante
La economía política, el cambio climático, resiliencia, adaptación, mitigación, no son gastos, sino que son inversiones. Y es importante convencer a quienes elaboran políticas, a los políticos, de que hay que proteger a la población y mitigar algunas de estas complicaciones y problemas para el futuro, porque esto realmente va a generar resultados y sobrepasar la inversión que se hizo. Así que personalmente creo que todas las políticas de salud en Gilgam, Pakistán, recién están elaborando su política de salud, estrategia de salud para el futuro. Y tiene que haber una intersección para hablar con el tema resiliencia, cambio climático, el apoyo al bienestar, salud mental, el cambio climático en algunas áreas luego del gran deslizamiento de tierra tuvo grandes consecuencias para jóvenes, familias, residentes con respecto a la inseguridad a largo plazo. Es una población joven, están expuestos al futuro, que es incierto por el cambio climático. Así que excelente pregunta, pero se necesita no una solución simple, sino un esfuerzo conjunto en todas las dimensiones que mencioné: política, economía, para que la sociedad comprenda el problema y ejerza la misma presión que ejerce de forma local a los políticos y elaboradores de políticas a largo plazo para que se comprometan. Muchas gracias, doctor Butta. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero ya no nos queda tiempo en el día de hoy. Pero nos acaba de brindar tanto para pensar e información muy importante que vamos a incluir en futuras sesiones. Muchísimas gracias por su tiempo en el día de hoy, por compartir todo su conocimiento. Y muchas gracias a todos y todas por estar aquí en el día de hoy. Los invitamos a volver la semana que viene. Tenemos una excelente sesión, protección en entornos afectados por el clima, la semana que viene. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente